Saludos a amados amigos y hermanos que se van a conectar en esta hora. Aquí estamos una vez más para estudiar la Biblia, la palabra de Dios, y para poder ser de edificación para nuestras vidas. Así es de que ese es nuestro anhelo, nuestro propósito, y me gustaría en esta hora hablar un poco acerca del enojo. Es un tema el cual todos nosotros de una o de otra manera tenemos que enfrentar, algo con lo que tenemos que luchar, y estos estudios han sido de bendición para mi propia alma y espero que también lo sean para usted, porque la Biblia nos enseña la gravedad del enojo, la advertencia en contra del enojo. Y una de las cosas que quizás más destruye familias, aparte del orgullo, es el enojo. Entonces el enojo y la amargura no solamente esclaviza a las personas, sino que la Biblia dice que también contamina a muchos. Y eso es algo serio, porque cuando una persona está enojada, está amargada, no solamente le afecta a ella, sino que esa persona también contamina a otros. Y por eso es que es grave, es terrible el daño que causa el enojo, la amargura. Alguien dijo que estar amargado o estar enojado es semejante a tomarse un poco de veneno y esperar que la otra persona se muera, cuando en realidad quien se está muriendo es la persona que está enojada, que está amargada, que está resentida. Es algo muy, muy común. Es algo que todos nosotros tenemos que enfrentar y con lo cual tenemos que lidiar. Entonces, en la Biblia encontramos respuestas. Y para empezar me gustaría que leéramos un versículo que encontramos en Hebreos capítulo 12 y el versículo 14, un versículo muy conocido, donde dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y muchos nomás lo leen hasta ahí, pero cuando continuamos leyendo nos damos cuenta que lo que sigue es algo muy importante. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura no solamente contamina a la persona que lo tiene, sino que también enferma a otros, contamina a otros. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros lleguemos a la raíz de ese problema, a la raíz de esa amargura. ¿Para qué? Para que nosotros seamos sanados de adentro hacia afuera. La santidad es lo que nosotros expresamos. La santidad no es otra cosa que un carácter cambiado por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Entonces Dios está interesado en que nosotros vivamos en paz los unos con los otros. Y el apóstol Pablo le va a decir eso a los hermanos de Roma en su carta que él escribe a los romanos en el capítulo 12, versículo 18 en adelante. Pablo les escribe esto, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice él. Y note cómo Pablo dice: si es posible, porque hay veces que no es posible, pero dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Lo que Pablo está diciendo: hermanos, lo que ustedes puedan hacer, lo que esté a su alcance, háganlo para estar en paz. ¿Con quiénes? Con todos los hombres. Con todos los hombres. Y eso es lo que nosotros somos llamados. En cuanto dependa de nosotros, en cuanto esté a nuestro alcance, hagamos lo que sea posible por estar en paz con todos los hombres.
Hay veces que no es posible, pero en cuanto depende de ustedes, dice Pablo, esfuércense por estar en paz con todos. Luego da un consejo y dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, dice él, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Luego dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Luego sigue un versículo muy maravilloso que es a la vez muy difícil de poner en práctica. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ese es el llamado para nosotros, a que nosotros venzamos el mal haciendo bien. Y es muy difícil. Es muy difícil pagar bien cuando las personas nos dan mal. Pero nosotros podemos hacerlo por la gracia de Dios, porque Dios ha prometido capacitarnos para que nosotros podamos amar a nuestros enemigos. Y Jesucristo mismo dijo que nosotros debemos de hacer eso. Debemos de amar a nuestros enemigos. Él lo dijo así en Mateo capítulo 5, versículo 44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan, dijo el Señor Jesucristo. Y esto se lo dijo a sus discípulos. Ahora eso se nos dice a nosotros. Dice, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué tan difícil es esto? Es imposible con nuestras propias fuerzas. Nadie puede amar a sus enemigos, nadie puede bendecir de verdad a aquellos que los maldicen, si no es que Dios obra en nuestros corazones. Pero Dios ha prometido hacerlo. Y Él ha prometido capacitarnos. Él nos ha dado ya una nueva naturaleza que es capaz de amar a los enemigos y de bendecir a los que los maldicen y de hacer bien a los que los aborrecen y de orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Cristo dijo, ustedes deben de hacer eso. Y Pablo le dice a los hermanos, no sean vencidos por lo malo, sino venzan con el bien el mal. ¿Cómo? Dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Ahora, eso es lo mismo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguir la paz y la santidad. ¿Con quiénes? Con todos. Porque dice que sin ella nadie verá a Dios. Pero luego, en el contexto de esto, lo que está hablando es de la raíz de amargura, que si nosotros no lidiamos con eso, nos va a contaminar, pero también va a contaminar a otros. Así que Jesucristo claramente enseñó que nosotros debemos de amar a los que nos maldicen y debemos de orar por los que nos ultrajan. Más adelante, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, en el versículo 5 al 13, Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar. Y Él les dijo, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Luego continúa hasta el versículo 13. Él le dice, ustedes deben de orar que su Padre perdone sus faltas, como también ustedes perdonan a los que los han ofendido. Pero enseguida después de eso, enseguida después de que Jesús les enseña a orar a sus discípulos, dice unas palabras que deben de impactar nuestro corazón. Porque hay una gran advertencia en contra de el enojo. Hay una advertencia en contra de aquellos que no están dispuestos a perdonar, en contra de aquellos que aborrecen a su hermano.
La Biblia dice claramente que el que aborrece a su hermano es un homicida y que ningún homicida va a entrar en el reino de los cielos. Entonces Cristo le va a decir a sus discípulos, después de enseñarles a orar, le dice esto en el versículo 14 del Evangelio de Mateo, capítulo 6. Versículo 14 y 15 dicen así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero luego escuche lo que dice en el versículo 15. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y es aquí donde está una gran advertencia en contra de guardar rencor o de guardar enojo contra alguien, contra alguna persona que nos ha hecho algo. Porque Jesucristo mismo dijo, si ustedes perdonan, vuestro Padre que esté en los cielos también los perdonará. Pero si ustedes no perdonan, vuestro Padre tampoco los perdonará. Esto es algo muy serio. Porque hay personas de que dicen, no, es que yo perdono pero no olvido. Y eso es una señal de que esa persona de verdad no ha perdonado la ofensa. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios y pedimos a Dios que perdone nuestras faltas, que perdone nuestros errores, debemos de recordar lo que Jesucristo dijo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba enseñando que nosotros debemos de reconocer que nosotros también hemos fallado. Y al reconocer que nosotros hemos fallado, debemos de ser misericordiosos de la misma manera que Dios ha sido misericordioso con nosotros. No podemos esperar que Dios perdone nuestras faltas cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Todo aquel que ha comprendido la gracia de Dios y lo mucho que Dios lo ha perdonado, no puede guardar rencor en contra de nadie, porque entiende lo mucho que Dios lo ha perdonado. Entonces, he aquí una gran advertencia y una buena motivación, diría yo, para poder perdonar, para esforzarnos a perdonar de todo corazón y no guardar rencor, no importa lo que nos hayan hecho. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, Jesús contó la historia de dos deudores para ilustrar lo mucho que Dios nos ha perdonado y para ilustrar la manera en cómo nosotros debemos de tratar a aquellos que nos deben algo a nosotros o que nos han ofendido. Fíjese lo que dice. Vamos a leer esta parábola porque el Señor aquí va a ilustrar, va a ejemplificar la manera en cómo Dios nos ha perdonado, cómo Él ha sido misericordioso con nosotros y qué Él espera de nosotros. ¿Qué Él espera de nosotros? Él acaba de decir que si no perdonamos, tampoco vuestro Padre os perdonará. Ahora, escuche o lea ahí si tiene su Biblia conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 23 en adelante. Y esto es lo que Jesús enseña. Él va a contar una parábola, la historia de dos deudores, y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo oyó a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Note, uno le debía
10,000 denarios. Un denario era el pago de un año de trabajo. Uno le debía 10,000 años de trabajo y el otro le debía 100. Entonces, al quien se le había perdonado 10,000 denarios, se encontró a su consiervo que le debía 100. Entonces, dice en el 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sí ve la ilustración que el Señor está diciendo aquí? Dios, que es el amo de esta historia, nos ha perdonado a nosotros 10,000 años de deuda. Nos ha perdonado una deuda incalculable, algo que no podemos pagar. Él nos ha perdonado, pero Él espera que nosotros perdonemos las pequeñas deudas que nuestros consiervos cometen o nos deben a nosotros. De la misma manera que Él ha mostrado misericordia para con nosotros, dice Jesús, de esa misma manera nosotros debemos de ser misericordiosos para con los demás, comprendiendo lo mucho que Dios nos ha perdonado. ¿Cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuántas veces hemos fallado delante de Dios? ¿Cuántos pecados hemos cometido delante de Él y Él nos ha perdonado? Pero qué tan difícil es para nosotros perdonar a los que nos ofenden. Muy difícil muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces no somos conscientes de la gracia que Dios ha mostrado para con nosotros. Y queremos ahorcar a otro que ha cometido una falta con nosotros, cuando nosotros hemos ofendido a Dios de muchas maneras, muchas veces. Entonces, cuando Dios dice que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdonará, es porque aquellos que no perdonan son aquellos que no han comprendido lo mucho que se les ha perdonado. Pero cuando nosotros entendemos claramente lo que Dios ha hecho por nosotros por gracia y entendemos la deuda que teníamos, porque la Biblia dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Y lo que nosotros como pecadores merecíamos de Él era muerte y condenación eterna, mas Él no nos ha dado eso, sino que Él nos ha dado vida y vida en abundancia, nos perdonó todas nuestras faltas. Cuando comprendemos de verdad que hemos sido perdonados y que Dios ha limpiado todas nuestras culpas, eso produce en nosotros un corazón agradecido y a la vez produce también un corazón misericordioso para con las faltas que otros cometen hacia nosotros. Entendiendo primeramente que nosotros estamos en deuda con Dios, no nos da autoridad para ser injustos o para ser malvados como el Señor ilustra en esta historia de estos dos deudores. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros seamos misericordiosos y perdonadores de la misma manera que Él nos ha perdonado. Entonces, claramente, en estos ejemplos vemos que hay una gran advertencia en contra del enojo. Hay una gran advertencia para aquel que no perdona. El enojo es algo que destruye. La falta de perdón destruye hogares, destruye relaciones. Y no hay razón por la cual nosotros no podamos perdonar a otros cuando Dios nos ha perdonado a nosotros. Entonces, el enojo
de acuerdo a estos pasajes que hemos visto, es algo muy malo. Es algo muy dañino para nosotros. Pero, por otro lado, el enojo no siempre es pecado. Fíjese que hemos estado hablando que el enojo, el aborrecer a nuestro hermano, el no perdonar, el guardar rencor, el tener una raíz de amargura destruye nuestras vidas y destruye a los otros, nos vuelve esclavos de esas personas. Porque estamos pensando en lo que nos han hecho. Y podemos estar, no sé, en la cama o podemos estar comiéndonos una buena comida, pero si estamos pensando en lo que nos han hecho, no podemos disfrutar. No podemos disfrutar de nada porque nos estamos amargando por dentro. Y Dios sabe, por eso es que Él aborrece el orgullo, aborrece el enojo, porque eso destruye a las criaturas que Dios creó. Por otro lado, hay un enojo que no es pecaminoso, hay un enojo que es correcto. Fíjese, hay un enojo malvado que destruye y mata, pero hay un enojo que podríamos decir que es un enojo santo, un enojo correcto. Por ejemplo, si yo le diría esto, que la Biblia dice y nos da permiso para enojarnos, usted diría que a lo mejor eso no es cierto, pero está en la Biblia. Mire, búsquelo ahí, en Efesios capítulo 4, versículo 26. El apóstol Pablo va a decir esto: airaos, enójate. Pero luego dice, pero no pequéis. ¿Cómo entonces podemos enojarnos sin pecar? No siempre el enojo es pecaminoso. ¿Sabe por qué? Porque Cristo se enojó. Dios, dice la Biblia, que está airado en contra del impío y en contra del pecado. Porque Dios, siendo santo y justo y perfecto, aborrece la maldad. La Biblia dice claramente que Dios aborrece el orgullo, que Dios aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, el orgullo, el enojo destructivo arruina la vida de las personas. Y cuando nosotros amamos de verdad, aborrecemos todo aquello que destruye lo que amamos. Si usted ama a los niños, va a aborrecer a las personas que violan niños. Yo no puedo pensar en alguien que diga amo a los niños y le da igual que los violen y los maltraten. Entonces, cuando nosotros amamos de verdad, hay un enojo que es correcto. Y Pablo dice, airaos pero no pequéis. Airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice él. Y luego en el siguiente versículo dice, ni deis lugar al diablo. Porque el enojarnos y guardar rencor es darle lugar al diablo para que él destruya nuestras vidas. Pero ciertamente podemos enojarnos de una manera correcta. Cristo lo hizo. Entonces, debemos enojarnos con lo malo. Debemos enojarnos de la misma manera que Dios se enoja con las cosas que nos destruyen a nosotros. Si hay algo que nosotros debemos de aborrecer, es el enojo destructivo. Debemos de luchar en contra de eso. Debemos de luchar en contra de todo aquello que quiere separarnos y que quiere destruirnos. Jesús, dice la Biblia que Jesús se enojó. Y lo dice en más de una ocasión. En Marcos capítulo 3, versículo 5, leemos que Jesús se enojó con los fariseos por la dureza de su corazón. Estos fariseos eran duros de corazón. Estaban buscando la manera de cómo acusar a Jesús. Y en esta ocasión Jesús dice que sanó a un hombre que tenía la mano seca. Mire lo que dice el versículo 5 de Marcos, capítulo 3. Dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, Jesús, mirándolas alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano
le fue restaurada sana. Jesús se enojó en contra de los fariseos porque estos hombres estaban más preocupados por guardar el sábado que por ayudar a aquella gente que necesitaba. Rechazaban a los que necesitaban ayudas porque su religión era más importante. Y Jesús se enojó. Si hay algo que Jesús le enojaba, era la hipocresía de los fariseos. Muchas veces Él los confrontó y les dijo sepulcros blanqueados, víboras. Les dijo hipócritas. Esas palabras salieron de nuestro Señor Jesucristo a la gente más religiosa de su tiempo, porque se enojaba con la dureza de sus corazones. Ellos ponían carga sobre la gente, pero ellos no estaban dispuestos a moverla ni con un dedo. Si hay algo que a Jesús le enojaba era la injusticia. Nunca rechazó a un pecador que vino a él. Él comía con los pecadores. Él ayudaba y sanaba a los leprosos, tocaba a los leprosos. Perdonaba a las prostitutas. Ayudaba a los débiles. Pero decía palabras duras para los hipócritas y los falsos fariseos que tenían sus corazones endurecidos. Aquí encontramos a Jesús enojado. Dice que se enojó porque estaba triste, le dolía. Y ese es el verdadero enojo. El verdadero enojo es aquel que viene causado por el dolor de ver la injusticia. Si nosotros no nos enojamos con lo correcto, hay algo malo en nosotros. Si nosotros no nos enojamos al ver que esta sociedad está tratando de envenenar la mente de nuestros hijos, que están tratando de meterles ideas a nuestros hijos, destructivas, hay algo raro con nosotros. Ser manso y humilde no significa ser cobarde. No podemos confundir las cosas. Jesucristo era el hombre más manso y más humilde, como lo vimos la semana pasada. Pero Él se enojaba en contra de lo malo. Él se enojaba en contra del pecado. Y nosotros debemos de imitar eso. Debemos de enojarnos en contra de aquello que quiere destruir nuestras familias, que quiere destruir nuestros hijos. A mí me molesta, me enoja ver lo que la sociedad de nuestro tiempo están haciendo con nuestros hijos, están queriendo hacer con nuestra juventud. Entonces, Jesucristo se enojó. En otra ocasión la Biblia dice que Jesucristo llegó al templo que había sido diseñado para que fuese casa de oración para Dios. Y cuando Él llegó al templo, encontró que el templo que había sido creado para que se adorase al Dios verdadero se había convertido en una cueva de ladrones, como dice Jesús. Se había convertido en un mercado. Y la Biblia dice, en Juan capítulo 2, versículo 14, que dice que, y halló en el templo, dice, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Este es Jesucristo, enojado porque la casa de oración se había vuelto una casa de mercado. Debe de producir esto en nosotros también cuando vemos que la casa de Dios se está volviendo mercado, que ahora las personas están haciendo mercadería con la fe de muchos, que están haciendo mercadería con la necesidad de muchos, que hay muchos vividores que están aprovechándose de la fe de las personas para enriquecerse y que a la misma vez están deshonrando a Dios. Eso debe de producir en nosotros enojo, porque la honra de Dios está siendo pisoteada. Cristo en esta ocasión se enojó tanto que hizo un azote y le dio vuelta a las mesas y los echó a todos porque estaban haciendo negocio, estaban vendiendo
animales, estaban haciendo negocio con la gente que iba a adorar a Dios. Lo mismo que está pasando en nuestro tiempo con muchos falsos predicadores que se llaman a sí mismos apóstoles, que están haciendo negocio con la fe y que están vendiendo el evangelio. Eso está regado en nuestros días. Jesucristo actuaría de esta misma manera si estuviese viviendo en este tiempo. Entonces, hay un enojo que es correcto y ese enojo es producido por el dolor. El enojo siempre es producido por el dolor. Si a usted alguien le pega una cachetada, lo más seguro es que ese dolor que usted siente lo va a hacer reaccionar con ira, con enojo. Pero ¿qué es lo que nos molesta a nosotros? Porque lo que molestaba a Jesús no era lo que le hacían a él. A él lo maltrataron, lo escupieron, se burlaron de él. Pero eso no le producía enojo. ¿Sabe lo que le producía enojo a Jesús? La injusticia que cometían en contra de los demás. La deshonra que hacían a su Padre, a quien él amaba con todo su corazón. No era lo que le hacía a él lo que le causaba enojo. Nosotros actuamos de la manera contraria. No nos causa enojo que el nombre del Señor sea deshonrado. No nos causa enojo ver la injusticia que se cometen hacia otros. Nos causa enojo lo que nos hacen a nosotros. Cristo nunca se enojó por lo que le hicieron a él. Él se enojó por lo que le hacían a los indefensos, por lo que le hacían a los pobres, a los despreciados. Él le causó enojo ver la deshonra que le hacían a su Padre, a quien él amaba con todo su corazón. Y es ahí donde nosotros debemos de enfocar nuestro enojo también. Si vamos a enojarnos, debemos de enojarnos de la manera correcta. Entonces, el enojo no siempre es pecado. Pablo dice, airaos, enójense, pero dice, pero no pequen, no pequen. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo es posible que podemos enojarnos sin pecar? ¿Cómo podemos lidiar con el enojo? ¿Habrá alguna manera de que nosotros luchemos en contra del enojo? Sí la hay, la Biblia lo enseña. Y esto es algo que nosotros debemos de hacer con todas las fuerzas de nuestro corazón. Ahora, ¿cómo lidiar con el enojo? ¿Cómo podemos luchar en contra del enojo? Bueno, en primer lugar, veamos lo que dice la Biblia. Versículo que leímos en Efesios capítulo 4, versículo 26, dice Pablo, airaos, pero no pequéis. Y luego dice la manera que nosotros podemos hacerlo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que nosotros nos vamos a enojar. Muchas veces nos vamos a enojar por lo que nos hacen, porque alguien habló de nosotros algo que no era cierto, porque alguien dañó algo que nosotros amábamos. Puede ser un familiar, un hijo, una esposa, mi esposa. Puede ser que alguien me haya hecho algo que me dolió. Recuerde, el enojo siempre es causado por el dolor, pero no solamente por el dolor físico, sino por el dolor sentimental, por el dolor que alguien nos causó a través de sus palabras. Pero Pablo dice aquí la manera en cómo nosotros debemos de lidiar con ese enojo. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto quiere decir, en otras palabras, que antes de que las 24 horas terminen, antes de que usted se vaya a dormir, no permita que ese enojo esté en su corazón. Si usted se enojó hoy en el día, antes de dormirse, antes de irse a acostar, antes de que el sol se ponga, póngase a cuenta
No guarde nada en su corazón. Eso es lo primero que debemos hacer. No es que no nos vamos a enojar, porque es imposible, nos vamos a enojar. Pero el consejo que da aquí la palabra de Dios es: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no se vaya a dormir esta noche enojado. ¿Alguien lo enojó? Pida perdón. Pídale a Dios que le dé la capacidad y que me dé la capacidad a mí para decir: Señor, estoy enojado, pero no me quiero acostar enojado. ¿Sabe por qué? Porque el siguiente versículo dice: ni deis lugar al diablo. En el momento que nosotros vamos y nos acostamos enojados, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos dándole lugar al diablo, para que el diablo empiece a poner en nosotros una raíz de amargura. Algo que quizás los demás no pueden ver, pero ¿sabe quién? Dios lo ve. Y esa raíz de amargura empieza a destruirnos por dentro, y no solamente empieza a destruirnos a nosotros, empieza a contaminar también a otros. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? No debemos de darle lugar al diablo. ¿Cómo podemos hacer eso? Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Así que esta noche, antes de irnos a dormir, si hay algo que nosotros tenemos que solucionar con alguien, debemos de ponernos a cuenta. Primeramente con Dios y luego con la persona. ¿Para qué? Para no darle lugar al diablo. Así que, airaos, dice Pablo, enójense, pero no pequen. ¿Cómo es posible esto? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo creo que esto es algo práctico, pero es algo difícil de hacer también. Pero ¿sabe qué? Si no queremos darle lugar al diablo, debemos de hacerlo. Créame, cuando nosotros guardamos rencor, estamos abriendo las puertas al enemigo para que él ponga veneno en nuestro corazón y empiece a producir una raíz de amargura que va a contaminar a muchos. Porque cuando nosotros estamos enojados, muchas veces dirigimos ese enojo en contra de las personas equivocadas. Y quienes tienen que pagar las consecuencias de nuestro enojo es nuestros hijos, muchas veces, nuestra esposa, el esposo, que a veces no tiene nada que ver con el enojo que nosotros tenemos. El enojo es destructivo y nos vamos a enojar, pero la salida es que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. En segundo lugar, debemos de valorar verdaderamente el perdón de Dios. Debemos de valorar de verdad lo que Dios ha hecho por nosotros y reconocer que Dios nos ha perdonado mucho. Eso va a producir en nosotros misericordia para los demás. Mire lo que continúa diciendo Pablo. Después dice, en el versículo 29 del capítulo 4 de Efesios dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahora escuche el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿Dios lo ha perdonado a usted? ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios? Y lo que Pablo está diciendo aquí es: no se les olvide cuántas veces Dios los ha perdonado. Y de la misma manera que Dios los ha perdonado y ha sido benigno con nosotros, de esa misma manera nosotros debemos de ser benignos y misericordiosos para con nosotros, y debemos de perdonarnos de la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros. Si nosotros de verdad hemos nacido de nuevo, debemos de perdonar a otros, porque entendemos que Dios nos ha perdonado. Si alguien no perdona, Dios no lo perdonará. Y la razón por la cual esa persona no perdona es porque de verdad no ha nacido de nuevo.
y no ha entendido lo mucho que Dios lo ha perdonado. No hay razón para no perdonar, porque si Dios nos ha perdonado, nosotros estamos en obligación de perdonar a otros y de ser benignos y misericordiosos como Dios lo ha sido con nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer en segundo lugar? Valorar verdaderamente lo que Dios ha hecho por nosotros, y de la manera que Él nos ha perdonado, así también debemos nosotros de esforzarnos por perdonar a aquellos que nos han ofendido. Ahora, en tercer lugar, debemos de dejar en las manos de Dios la justicia. Porque una de las cosas que de verdad cruzan por nuestra mente es que cuando alguien nos ha hecho algo, nosotros de verdad queremos que se haga justicia. Porque ese sentido de justicia Dios lo puso en nosotros. Él lo instaló en nuestra naturaleza. Dios es justo, y cuando alguien ha hecho algo injusto con nosotros, nosotros de verdad queremos que se haga justicia. Y el problema es que nosotros queremos hacer justicia con nuestras propias manos. Y es allí donde nos metemos en problemas. Y el consejo que la Biblia nos da, y que ha sido de mucha bendición para mí, es este. Romanos capítulo 12, versículo 19. Mire lo que dice. Debemos de creer esto para poder descansar en Dios. Y no es que la gente no nos ha hecho cosas injustas. No es que la gente no nos ha tratado mal. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? No traten de vengarse ustedes. Pero no piensen también que estas personas que han hecho cosas injustas se saldrán con la suya, porque dice, Dios mismo dice, mía es la venganza, yo pagaré, yo daré a cada quien lo que merece. De eso podemos estar seguros. A veces parece que la gente se va a salir con las suyas, pero sabe que Dios es un Dios justo y Él ha prometido que Él pagará. Así es que eso es algo que nosotros debemos de creer y dejar las cosas en las manos de Dios. Decir, Señor, tú eres justo. Tú sabes, lo que yo te pido es que quites de mí todo enojo, toda amargura, y que pueda descansar en tu palabra de que tú pagarás a cada uno conforme a lo que merece, incluyéndonos a nosotros. Entonces Dios nos dará conforme a lo que nosotros merecemos. Así que, dice el 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Mire, dice, deja la venganza en las manos de Dios. Tú ama a tus enemigos, ora por ellos, bendícelos, dale de comer si puedes, dale de beber si puedes, y deja los resultados en las manos de Dios. El versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y de verdad esto funciona. Nosotros debemos de dejar las cosas en las manos de Dios y tratar de pagar bien cuando nos hacen mal. ¿Quién puede hacer esto? Solamente las personas que son capacitadas por Dios para hacerlo. Solamente los que tienen el Espíritu Santo, porque en nuestras propias fuerzas esto es imposible. Es imposible. Cristo es nuestro ejemplo. Él dijo, hagan como yo he hecho. Así que nadie, si usted cree que usted ha sido maltratado por la gente, si usted cree que ha sido ultrajado y humillado por los demás, si usted cree que ha sido tratado de una manera que usted no se merecía, nadie ha sido más maltratado que Jesús. Nadie fue más humillado que Jesús. Nadie fue más despreciado que Jesús. Nadie.
Y nadie fue más inocente que Jesús. Nosotros muchas veces nos dicen las cosas o nos ofenden porque nosotros cometimos algún error, pero Jesucristo fue sin pecado. Y nadie fue tan humillado y tan maltratado como Él. Pero veamos su ejemplo. Veamos cómo Él trató a sus malhechores. ¿Se acuerda cuando Jesucristo estaba siendo crucificado? ¿Qué hizo Él? Él hizo lo que predicaba y Él oró por esos malhechores y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe por quién estaba orando? Por aquellos que lo habían azotado, por aquellos que lo habían escupido, por aquellos que le habían puesto una corona de espinas, por aquellos que se habían burlado de Él. ¿Sabe qué hacía Jesús? Decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que nosotros también debemos de hacer. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir, porque ese es el ejemplo que Cristo nos dejó. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Este es el ejemplo que Cristo nos dejó. Dice en el versículo 22, dice que el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es ese? Dios. ¿Cuál es el llamado para nosotros en esta hora? A seguir el ejemplo de Jesús, a perdonar a aquellos que nos ofenden, a bendecir a aquellos que nos ultrajan, a pedirle al Señor que no caiga el sol sobre nuestro enojo, que nos pongamos de acuerdo, que pidamos perdón si tenemos que hacerlos. Porque estos versículos afirman que Jesús confiaba claramente en la justicia de Dios. Pero Él no maldecía a los que lo estaban crucificando. Él pedía por ellos. Y decía: Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ten misericordia de ellos. ¿Y sabe qué? Dios salvó a aquel ladrón en la cruz. Y Dios salvó a uno de los centuriones que estaba ahí custodiando a Jesucristo. Dios respondió la oración de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ahora, ¿podemos hacer eso? Sí, con la ayuda de Dios. ¿Podemos pedirle al Señor que quite de nosotros todo enojo? Sí. A la vez, recuerde que no siempre el enojo es incorrecto. Debemos de enojarnos con las cosas correctas, pero no debemos de pecar. Y eso es el ejemplo que el Señor nos dejó. Y el llamado que nos hace en esta hora es a pedir al Señor que quite de nosotros todo enojo, toda amargura, porque sabe que el enojo, la amargura destruye, mata a las personas y mata a los que están a nuestro alrededor. Destruye hogares, destruye relaciones, pero Cristo quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Por qué no venimos delante de Él y le pedimos en oración que nos ayude? Porque si hay algo que necesitamos todos nosotros, incluyéndome yo en primer lugar, es aprender a lidiar con nuestro enojo. Aprender a ser perdonadores como Cristo ha sido perdonador con nosotros. Aprender de verdad, porque sabe que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que Él dijo que el que aborrece a su hermano es homicida. Y ningún homicida, dice Él, que entrará en el reino de los cielos. Puede ser que la persona ni lo sepa, pero Dios sabe todo. Y por eso es que debemos de ser honestos con Él. Y esta noche, antes de que el sol se ponga, no darle lugar al diablo. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder vivir de acuerdo, Señor, a tus enseñanzas.
Danos un corazón, Señor, perdonador, que recordamos, Dios mío, que tú nos has perdonado muchas veces, Señor, y de muchas maneras, que tú has sido benigno y misericordioso para con nosotros, y que también nosotros, Señor, podamos ser misericordiosos para con aquellos que nos ofenden. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, Señor, y que no demos lugar al diablo. Oh Dios mío, escudriña nuestros corazones, Señor. Usa tu palabra, porque tú prometiste, Señor, usar tu palabra para bendecir a tus hijos, Señor. Tu palabra, Señor, nos limpia de todo pecado, Señor. Tú dijiste que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Haznos libres, Señor, de todo rencor, de toda envidia, de todo enojo, Señor. Ayúdanos a lidiar, Señor, con nuestro enojo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo y que la paz y la gracia sea con cada uno de ustedes. Amén.